Aprovechando esta visita del Papa, quisiera que entráramos hablando del servicio como iglesia, ya no como individuos, sino como iglesia. Y hay que reconocer que en la historia de la humanidad ha estado manchada por grandes exterminios y masacres que se han hecho en el nombre de la religión. Tal vez eso llevó a aquel famoso filósofo Karl Marx a decir que la religión es el opio de los pueblos, la basura de los pueblos. Yo lo aprendí porque yo tenía una profesora que me enseñaba filosofía y ella era atea. Entonces cuando yo compartía en la iglesia lo que ella decía y esta expresión particular, me enseñaron a responder como un buen cristiano. Sí, es cierto, la religión es el opio de los pueblos, pero lo que yo tengo no es una religión, sino es un estilo de vida. Y quedaba uno como un campeón. El mismo Jesús criticó la religiosidad. Cuando dijo, por ejemplo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero yo les voy a decir, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué está criticando ahí? Cosas que se hicieron en el nombre de la religión. Y eso que Jesús hace está basado precisamente en el Antiguo Testamento, donde también Dios critica la religiosidad del pueblo judío, donde dice que con sus labios me honran, pero su corazón está apartado de mí. Bueno, quiero invitarles a que leamos un texto bíblico que se encuentra en la carta de Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 10. Un texto que puede ser que nos arroje luz sobre este tema. Y estos 4 versículos pertenecen a un discurso completo que comienza desde el capítulo 9. Y muchos apartes de este discurso, el pueblo cristiano los conoce de memoria. Pero yo voy a utilizar 4 versículos que no son muy conocidos del mismo discurso, de donde sacamos esas frases como, por ejemplo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice Pablo lo siguiente: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Creo que estos 4 versículos nos arrojan luz sobre la relación entre la iglesia protestante y la iglesia católica, que no aparece ahí, y que nos va a ayudar a entender cómo debe ser nuestra posición, por lo menos si queremos ser obedientes al mensaje de Pablo, o imitadores, como él dijo, sean imitadores de mí así como yo de Cristo. Miren cómo comienza diciendo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Recordemos quién está hablando. Pablo. ¿Quién era Pablo? Judío, es decir, israelita. Un hombre que profesaba una religión de una manera celosa, a tal punto estaba convencido de su religión, que cuando apareció ese tal Cristo y una cantidad de gente siguiendo a Cristo y predicando a Cristo, ¿qué hizo este hombre religioso, celoso de su religión? Empezó a perseguir a esos cristianos. Los encarcelaba, los llevaba presos y los entregaba a las autoridades para que fueran juzgados por herejes. Así que era un hombre que defendía su religión judía, a capa y espada literalmente. Sin embargo, estando en esa tarea, persiguiendo cristianos, se le apareció nada más y nada menos que el mismo Cristo. Y entonces dice: ¿quién eres tú? Y dice Jesús: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y desde allí, este hombre, buen religioso judío, se convirtió al cristianismo.
y se convirtió en el más grande escritor del Nuevo Testamento, que son las escrituras del cristianismo. Basado en el Antiguo Testamento, pero surge el Nuevo Testamento como el fundamento de la iglesia cristiana. ¿Y quién es el máximo escritor? Este hombre que antes era perseguidor de los cristianos. Traicionó la religión judía en la opinión humana, por supuesto, no en su propia opinión. Ustedes se pueden imaginar qué opinaban los judíos de la época que eran compañeros de Pablo cuando lo vieron predicando a Cristo. ¡Hereje! Se volvió loco, se extravió de la fe, está llevando a la humanidad a la perdición con esa predicación. Y eso era tan cierto que se dedicaron a perseguirlo para matarlo. Le hicieron varios atentados. Pablo se había convertido en un traidor para los judíos de la época. Era un hereje. Y Pablo, al salir de esa religiosidad, empieza a analizar lo que sus hermanos judíos habían creído y practicado, y en los capítulos 9 y 10 nos muestra una crítica fuerte a la religiosidad judía. Si usted lee detenidamente esos capítulos, se va a dar cuenta de la crítica que hace al judaísmo. Por eso resulta muy importante leer cuando dice esto en medio de su crítica. El anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es para salvación. Él adopta una posición de intercesión en amor y súplica a Dios por el pueblo judío extraviado de la verdad, para que sean salvos. Esa es la prioridad 1A de Pablo. Las diferencias religiosas no deben apartarnos del objetivo salvífico. ¿Será que esto que Pablo está diciendo no es pertinente para la situación que estamos viviendo con la Iglesia Católica? La fe de Pablo, su cristianismo, tenía las mismas raíces que el pueblo judío. Estaban hablando del mismo Dios. En ese sentido nos parecemos mucho, porque el catolicismo y el protestantismo tienen las mismas raíces en Cristo, que es el único fundamento. Así que esta aclaración es muy importante en nuestra forma de concebir y de hablar con el pueblo católico. En segundo lugar, dice, porque yo les doy testimonio, o por supuesto a los romanos, está diciendo Pablo, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. ¿Quién? Los judíos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. La palabra griega que utilizó Pablo cuando escribió y que fue traducida aquí como ciencia es la palabra epignosis. La palabra epignosis se traduce literalmente como conocimiento. Por eso se traduce como ciencia. Ciencia y conocimientos pues son como sinónimos. Es conocimiento. Cuando Pablo utiliza aquí, no utiliza gnosis porque gnosis es superficial. Utiliza epignosis, que significa conocer relacionalmente, profundamente, en un sentido íntimo a alguien. Y cuando habla aquí de epignosis, está diciendo que no conocían a Dios en su carácter y en su relación personal. Sin embargo, tenían celo de Dios. Así que lo que Pablo está diciendo es que aunque los judíos tenían celo de Dios, no lo conocían personalmente. Y esa es la razón por la cual él está orando por ellos, para que lleguen a conocer a Dios tal como Él es. No solamente con gnosis, sino con epignosis, una relación íntima con Dios. Esto nos permite afirmar que el celo religioso no es evidencia del conocimiento de Dios. Una persona puede ser muy celosa en la religión, defender la capa y espada, hasta predicar incluso, pelearse por defender lo que cree y no tener ninguna relación con Dios. Eso es lo que nos está diciendo Pablo acá, porque eso era lo que le pasaba al pueblo judío. ¿No será que hay este problema en la Iglesia Católica? ¿Cierto que sí?
Pero la pregunta es, ¿no será que hay de esto en la iglesia protestante cristiana? Esto no es cuestión de la religión, es cuestión del ser humano. Lo era el judío, lo era el católico, lo es el protestante. Porque el problema no es el título, sino el corazón del individuo. Por eso cuando hablamos de la relación entre cristianos y católicos, que entre otras cosas es cristianos católicos y cristianos no católicos, podemos entrar en conflictos y en guerras, y de hecho las hay, porque entre católicos y protestantes se han matado en diferentes lugares del mundo para imponer su ideología. ¿Y qué están haciendo? Mostrando celo religioso, celo de su fe cristiana o católica, pero total desconocimiento de Dios, del Dios de paz, que vino para salvar y no para destruir las almas. Con el celo religioso, si quieres llamarlo el fanatismo religioso, no es evidencia de conocer a Dios. El tercer versículo dice, porque ignorando la justicia de Dios, ¿quién? Los judíos, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Cuál fue el problema según Pablo? De los judíos. Ignoraron la justicia, la palabra, el carácter, la búsqueda, el proyecto de Dios y pusieron sus propios proyectos en lugar. ¿Con qué? Con tradiciones de ancianos. Se dedicaron a enseñar sus propias tradiciones e inclusive las leyes, las letras escritas por Moisés, sin tener en cuenta la justicia y el carácter del Dios que reveló esa ley. Y al hacer eso, ¿qué dice Pablo? No se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Cuál es el problema? La religión y la justicia de Dios no siempre van de la mano. La religión y la justicia de Dios no siempre van de la mano. Voy a poner un ejemplo. Una persona dice, estoy sin empleo, llevo días buscando trabajo, ¿qué hago? Ay, ya sé, voy a hacerle una promesa al Señor. Voy a subir todos los domingos de rodillas a Monserrate hasta que consiga trabajo. ¿Ok? Esa decisión, esa promesa, no es devoción. ¿No evidencia eso devoción, celo religioso, búsqueda de Dios? Claro que sí. Él lo está haciendo por devoción. Pero el problema es que Dios nunca le ha pedido eso. Le sale de su propia iniciativa o de la iglesia o de la religión que practica. Pero Dios nunca le ha dicho, ¿quiere trabajo? Suba a rodillas a Monserrate. O sea que no está buscando que es la voluntad de Dios, sino que religiosamente y devotamente establece su propia justicia, ignorando la justicia de Dios. Pero miremos otro ejemplo. Mismo problema. Pero esta persona va a otra iglesia. Y entonces ella no va a subir de rodillas a Monserrate porque eso lo hacen los católicos. Entonces él lo que va a hacer es un pacto. Y entonces va a pactar 1.000.000 de pesos. Señor, yo te voy a dar este diezmo para que tú me ayudes a conseguir trabajo. Y hace un pacto. ¿Eso no es devoción? ¿Eso no es búsqueda de Dios? Sí, pero con su propia justicia. ¿Dónde habla la palabra de Dios que a Él lo compramos con dinero? Así como no lo compramos con las rodillas sangrantes, tampoco lo compramos, y mucho menos, diría yo, con dinero. Así que también el cristiano evangélico o protestante establece normas y su propia justicia que no tienen nada que ver con lo que Dios ha pedido. No es la justicia de Dios. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Problema católico? No. Problema del ser humano que cree saber más que Dios. En cuarto lugar, termina diciendo Pablo, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Cuando él dice el fin de la ley, ¿de qué ley está hablando? La ley judía. Sigue hablando de Israel, sigue hablando del pueblo judío. Y dice que el fin
Y la palabra fin aquí significa no culminación, sino propósito. El fin en el sentido de propósito. El propósito de la ley es Cristo. ¿Quiénes tenían la ley? Los judíos. Y el propósito de esa ley que tenían los judíos era conducirlos a Cristo. Pero llegó Cristo y no lo recibieron. ¿De qué les sirvió la ley? Para justicia a todo aquel que cree. ¿Que cree? ¿En qué? Todos creemos en algo. Creen en los sacramentos, creen en los diezmos, creen en los rituales, creen en el bautismo, creen en la oración, creen en el ayuno, creo y creo y creo. Pero muchas veces, de tanto creer, nos falta creer en lo que tenemos que creer. La justicia de Dios es para quien cree en Cristo, no en la religión. No en el dogma, no en los rituales, no en las oraciones especiales o mágicas, no en la tradición, no en las revelaciones de hombres que suelen colocarse como oráculos de Dios para decir el Señor me dice, sino que creen en el evangelio puro de Jesucristo. La justicia de Dios es para quien cree en Cristo, no en la religión. Procurar guardar la ley y no llegar al fin que es Jesucristo resulta vano y absurdo. Por eso Jesús confrontó a estos judíos de la época y les dijo, ustedes escudriñan las escrituras porque piensan que en ellas está la vida eterna. Y ellas hablan de mí y no quieren venir a mí para que yo les dé vida eterna. Así que Pablo es muy claro en los errores que tiene el judaísmo, sin con eso querer decir que están condenados y que se van para el infierno, sino que está orando para que ellos sean salvos. Porque o nos vamos a un extremo y es condenar al que no cree como yo, o nos vamos al otro extremo y decir que todo es igual, que todo es verdad, que la verdad es relativa. Pablo no necesitó caer en ninguno de los dos extremos. Él habla de la verdad, pero mira a estos religiosos judíos como dignos de salvación y de oración y de intercesión como cristianos. Permítanme terminar con dos advertencias basadas en este texto. Advertencia número 1. La religiosidad del pueblo judío impidió que muchos reconocieran a Cristo cuando vino, ¿verdad? Si la iglesia no aprende de esa historia, estará en riesgo de repetirla. Eran tan celosos de su religión, de su judaísmo y de la ley de Moisés, la defendían con tanta vehemencia, que cuando vino aquel que esa ley anuncia, aquel que sus profetas anunciaban, no lo reconocieron a él. Eso impidió que muchos judíos llegaran a Cristo, porque a Cristo lo ven y lo declaran como un farsante. La pregunta es, ¿no será que nosotros como iglesia, que somos llamados a servir salvación, a servir reconciliación, podemos cometer el error y caer en el mismo problema? Defender la iglesia porque es que es la iglesia perfecta y decir como ellos, como los católicos también dijeron en un momento, solo hay salvación en la iglesia católica, apostólica, romana. Y entonces volvemos a repetir la historia del pueblo judío. Tenemos que cuidarnos de eso. La segunda advertencia que quiero hacer es esta. El problema no es tener una religión, ni tiene sentido negar que guardamos una religión. El problema es cuando Cristo deja de ser el centro de nuestra fe por defender la religión. Cosa que nos lleva hasta incluso empuñar las armas, la espada. Cuando queremos imponer al estilo constantiniano una fe cristiana, una religión, perdiendo el foco en la persona que dijo: yo no he venido para destruir, sino para salvar. La Biblia dice en ese versículo que indudablemente ustedes conocen de memoria: porque de tal manera amó Dios al mundo,
¿A los cristianos? ¿A los católicos? ¿A los anabautistas? No, al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Todo aquel que en Él cree, en Él. Pero en nombre de la religión condenamos al infierno, satanizamos. ¿Dónde está el amor? ¿Y dónde está la tarea de hacer discípulos, de predicar el amor y la vida eterna, que solo encontramos en una persona, no en una religión, en Jesucristo? Yo le pido a usted, allí donde está, que lo que usted acaba de leer en este texto y lo que a usted le dice este sermón, se lo diga al Señor. Cierre sus ojos allí donde está y haga usted la oración que usted quiera. ¿Qué le diría usted al Señor en este momento? ¿Cuál sería su petición o su confesión? ¿Cuál sería su oración en este momento? Órele al Señor individualmente. Haga su propia oración delante del Señor.